Amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas a través del canal de gobierno. Mi nombre es Grisel Caravante, es un gusto acompañarles en este espacio de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el que compartimos con invitados especiales sobre temas que tienen que ver con seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial y es que nos acompaña Carlos Carrera. Él es el nuevo representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y vamos a hablar un poco acerca de las acciones conjuntas que han llevado a cabo entre CESAN y UNICEF. También vamos a conocer un poquito a Carlos Carrera, esa trayectoria que él ha tenido en el trabajo por la niñez y también en algunos otros aspectos. Y vamos a hablar también un poco sobre la importancia de la alimentación en la niñez y sobre todo en las niñas, ya que recientemente acaba de conmemorarse el Día de la Niña. Así que gracias por acompañarnos. Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces, Carlos, conociendo un poquito acerca de su trayectoria. Cuéntenos un poquito acerca de cómo se involucró usted en el mundo de las Naciones Unidas y cómo empieza a trabajar con UNICEF. Bueno, pues mire, yo en realidad empecé mi trayectoria en el mundo del desarrollo con una ONG pequeñita que se llamaba MPDL, en Liberia, en África, y allá empecé a tener, si bien teníamos un proyecto diferenciado, teníamos con mucho contacto y colaboración con UNICEF, el PMA y otras organizaciones de Naciones Unidas. Luego, después de esa fase, fui a Paraguay, donde trabajé con el PNUD. En temas relacionados con la lucha contra la pobreza y la desigualdad y el análisis de la inversión pública en la infancia, en políticas sociales y en general en el desarrollo del país. Después de esta fase es cuando entré en UNICEF, o sea que ya llevo en realidad 20 años dentro de Naciones Unidas. Los primeros 6 fueron con el PNUD, luego entré en UNICEF aquí cerquita, en Honduras, como representante adjunto. Fue una experiencia muy interesante, muy linda, también complicada a nivel de situación política y social del país. Y después de esa experiencia en realidad me fui a trabajar con UNICEF a nuestra sede, que está en Nueva York, durante un periodo de 9 años. Allá lo que he estado haciendo también es trabajar en temas de desigualdad e inequidades en varios ámbitos, sobre todo en el tema de salud y nutrición, en realidad. Ha sido un poco el centro de mi análisis, de mi trabajo en los últimos 9 años, es un periodo largo, y allí, bueno, era más que un trabajo dedicado a un solo país, más bien estaba trabajando pues con todos los países del mundo, entonces estuve apoyando a países de Asia, del este y del sur, de África del este y del oeste, algunos en América Latina, o sea que viajé mucho durante los últimos 9 años, y hace apenas un mes y medio, desde el día 20-21 de agosto, pues asumí como nuevo representante de UNICEF en Guatemala, y bueno, pues aquí estoy muy contento. Pues qué bueno. El trabajo que desarrolló durante estos 9 años en varios países del mundo era siempre enfocado en salud y nutrición. Principalmente también en algunas otras áreas. De hecho, uno de los países que visité fue Guatemala en esta época, en 2013. Y básicamente era un enfoque de tratar de formular estrategias en los países, estrategias y planes que tomaran en cuenta tanto como los datos, la evidencia, que estuvieran bien científicamente bien justificados, pero también tuvieran un enfoque claramente de equidad, es decir, no solamente de identificar cuáles son los grupos más desfavorecidos y más vulnerables, sino también de comprender por qué, cuáles son esos mecanismos que hacen que algunos grupos dentro de una sociedad tengan menos oportunidades que otros. Y trabajar sobre esas causas específicas, no de los problemas en general del país, sino de los problemas en particular de ciertos grupos. Y eso es algo muy interesante porque aquí en Guatemala tenemos la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica y me gustaría que, ya que usted lo ha visto de manera global en varios países, nos cuente entonces cómo ve usted desde su perspectiva, la experiencia que ha tenido viendo otras estrategias, cómo ve usted esta estrategia y cómo ve el tema de la equidad entonces. Bueno, primero quisiera hacer una reflexión. A ver, una de las razones por las que estoy en UNICEF es porque creo que la forma de cambiar las sociedades, de crear oportunidades de desarrollo en general, es trabajar con la infancia, ¿no? Especialmente con la primera infancia. Y la lucha contra la desigualdad en sí solo puede ganarse si
se enfoca también particularmente en la infancia, en la primera infancia y la etapa escolar. ¿Por qué? Porque si los niños de familias pobres, de grupos indígenas excluidos, tienen peor alimentación, tienen desnutrición, sufren desnutrición crónica, es crónica, es decir, que es un daño que ya llevará a esa niña, a ese niño toda su vida, tanto en su desarrollo físico como desarrollo cognitivo, desarrollo intelectual. Eso quiere decir que los hijos de los papás pobres van a tener muchas menos oportunidades que los hijos de los papás ricos. Entonces es una forma de transmisión entre generaciones de la pobreza y de la desigualdad. Entonces creemos que una de las principales estrategias para luchar contra la desigualdad es luchar por que haya equidad desde el inicio, incluso desde antes del nacimiento, ¿no? Desde el embarazo, la primera infancia, también la época escolar, que los niños y las niñas pobres o de grupos excluidos tengan iguales oportunidades, y también, por supuesto, en la época adolescente. Porque todo lo que intentemos de hacer más allá de esa época va a ser muy inefectivo, o va a tener mucho menor efecto y va a ser mucho más costoso, ¿no? Tratar, si ya hay una gran diferencia de capacidades entre dos personas, tratar de igualar sus oportunidades ya más tarde en la vida es muy difícil. El tema de la prevención es sumamente importante en todos los aspectos en los cuales los veamos. Entonces podríamos decir que Guatemala está pues un poquito avanzada en cuanto a ese aspecto de poder ya contar con esta estrategia. Sí, yo creo que es una gran ventaja, es un gran avance en el país. Es una estrategia que no la conozco con todos los detalles, pero sí la conozco en general, y entiendo que además una de las ventajas es que ha sido formulada con la participación de muchos actores. Entonces incluye puntos de vista, perspectivas de diferentes grupos, instituciones y comunidades. Es una gran ventaja. Una segunda gran ventaja de la estrategia nacional es que es fundamentalmente intersectorial o multisectorial, ¿no? Porque en realidad la desnutrición crónica es el resultado de muchos problemas y muchos retos que tienen los niños y sus papás, sus mamás. Por tanto, solamente afrontando todos esos retos en su conjunto vamos a poder tener éxito. Entonces yo creo que es una buena plataforma para el país. Siempre es mejorable, cualquier cosa es mejorable en el mundo, pero es una buena plataforma, y de hecho UNICEF estamos muy comprometidos en acompañar a la SESAN y a todas las instituciones del Estado y a grupos de la sociedad en llevarla a cabo, ¿no? en hacerla realidad, que es lo importante. Así es. También, pues recientemente ya se llevará a cabo también la conmemoración del Día de la Alimentación, así que vamos a aprovechar, ya que también es nutrición lo que usted ha visto, salud y nutrición. Me gustaría que nos contara esas diferencias que hay entre esos conceptos, por ejemplo, alimentación, nutrición y sobre todo seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, a ver, entre alimentación y nutrición es una diferencia bastante importante. Alimentación es el hecho, el acto de ingerir alimentos, ¿no? Y todos los alimentos que se ingieren. Se puede llamar que eso es la alimentación. La nutrición en realidad se refiere a cómo el cuerpo se beneficia o no de los alimentos que ingiere. Entonces, por ejemplo, los mismos alimentos para dos personas que son de diferente tamaño, de diferente edad, incluso de diferente género, durante el embarazo, por ejemplo, o no, o también, por ejemplo, un niño que tiene un cierto nivel está sufriendo una enfermedad, necesita un tipo diferente de alimentación para obtener la misma nutrición. Entonces la nutrición se refiere al estado de la persona, ¿no? El estado nutricional de la persona. Claro, la seguridad alimentaria y nutricional es como todo esto puesto en un gran paraguas, ¿no? Es decir, tiene que ver con la seguridad alimentaria, es decir, que las comunidades y las familias tengan acceso a la suficiente cantidad y calidad de alimentos, pero la seguridad nutricional tiene también que ver con otras dimensiones, como son, por ejemplo, las prácticas, la diversidad de alimentos que las familias proveen a los niños. Tiene que ver con la alimentación durante las enfermedades, la alimentación a través del ciclo de vida, porque es diferente los primeros 6 meses, que como todos sabemos los niños deberían recibir solo lactancia materna, que luego ¿no? Que deben introducir otro tipo de alimentos. Entonces, digamos, la seguridad alimentaria y nutricional es el conjunto de todos estos elementos, ¿no? Pero al final, en UNICEF en lo que más nos centramos es en la nutrición del niño, porque ese es el efecto final, digamos, ¿no? Eso es el resultado final de la suma de todas esas cuestiones.
Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos que ir a un corte, amigos y amigas. Recuerden visitar nuestras redes sociales, nuestras páginas web y también sintonizar nuestro programa a través de Radio TGW en el 107.3. Vamos al corte, ya volvemos. Haga clic con nosotros. Búsquenos en YouTube como CESAN GT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.sinsan.gov.gt y www.cesan.gov.gt. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Recuerden, todas las semanas a través del canal de gobierno. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el nuevo representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Carlos Carrera, y estamos compartiendo con él sobre la importancia de la alimentación en la niñez, ese periodo tan importante, sobre todo los primeros 2 años de vida, que son vitales para determinar la calidad de vida que el ser humano va a tener. Así que, Carlos, antes del corte hablábamos un poquito sobre la diferencia entre alimentación, nutrición y qué es la seguridad alimentaria. Ahora me gustaría que nos contara qué es lo que sucede cuando no tenemos una adecuada alimentación. Pues mire, cada vez, como usted bien ha mencionado, cada vez tenemos más evidencia científica que lo que llamamos los primeros 1000 días, que incluye desde el embarazo, o sea, los 9 meses de embarazo, más los 2 años y medio que lo siguen de vida, son la parte más importante de toda la vida en cuanto al desarrollo de las capacidades físicas, cognitivas y emocionales. Es decir, que la mayoría de la personalidad y de las capacidades del ser humano ya quedan definidas en esa época. En este sentido, la alimentación, por supuesto, es uno de los factores más importantes durante el embarazo, por supuesto la alimentación de la madre y el estado de salud de la madre, que afecta al estado nutricional del bebé antes de nacer. Luego, durante los primeros meses, como hablamos, la lactancia y la alimentación en su conjunto, asegurar que el niño tenga una buena nutrición, tiene un efecto importantísimo para el resto de la vida. ¿Por qué? Porque es cuando el cerebro se está construyendo. El cerebro empieza a crecer, obviamente, desde la época del embarazo hasta los 2 o 3 primeros años de vida, y ahí más o menos se para, ya deja de crecer. Luego tiene otra ventana de oportunidad pequeñita durante la adolescencia, pero prácticamente el cerebro ya deja de evolucionar. Y entonces la mayoría de lo que llaman las conexiones neuronales ocurren en esos primeros años de vida. Entonces, las experiencias, por supuesto, uno de los principales factores, como decimos, es la nutrición, la alimentación que recibe el niño, el bebé, la niña, claro. Pero también otros aspectos de la experiencia vital durante esa época, es decir, el amor, el cariño con el que se cría a un bebé tiene un impacto impresionante, es un impacto grandísimo en el resto de su vida. La estimulación, ¿no? El hecho de que los papás jueguen o los papás o cualquier otro cuidador jueguen con los niños, les hablen, les permitan experimentar el desarrollo, digamos, científico del cerebro. Durante la primera época, de estos primeros 2 años de vida, en realidad, son posiblemente los años más científicos de la experiencia humana, porque es cuando estamos experimentando, buscando, probando diferentes cosas. Entonces, el niño, la niña tiene que tener esa diversidad de experiencias y la nutrición adecuada. Y como últimamente conocemos a nivel de la ciencia que hay también una retroalimentación, es decir, que la alimentación, por supuesto, adecuada aumenta el estímulo del niño para experimentar con su ambiente y para interactuar con otras personas, pero también la experimentación y el entorno desestresado, el entorno de cariño y de seguridad, mejora tanto la actividad alimentaria del propio bebé como la asimilación de los nutrientes. Entonces, eso es lo que llamamos el desarrollo infantil temprano, que tiene que verse como un todo, en el cual la alimentación es una pata de las principales, pero tiene que ir junto con la protección del niño frente a la violencia, el abuso, frente al abandono y la falta de cariño, y la estimulación cognitiva, intelectual, científica. Muy importante. Y esto me hace pensar en las situaciones que se dan, por ejemplo, de embarazos en niñas adolescentes. ¿Qué sucede con una niña adolescente que probablemente no tuvo un desarrollo adecuado, no tuvo una alimentación adecuada? Ella
¿puede o podría transmitir a su hijo de cierta forma ya esa predisposición a ciertas situaciones? Sí, por supuesto. Bueno, hablamos fuera de cámara que ayer fue el Día de la Niña, ¿no? Y que es particularmente importante tener en cuenta las necesidades y los derechos de las niñas, porque tienen un efecto multiplicador en la sociedad, por un lado, y por otro lado porque en general en muchos aspectos de la vida están sufriendo mayores niveles de exclusión y vulnerabilidad que los varones en algunos aspectos, digamos, ¿no? Pues sí, por supuesto, el embarazo adolescente tiene muchas consecuencias, primero, una consecuencia de proyecto de vida para esa niña, por supuesto, ¿no? En la cual tiene que cambiar, tiene que rehacer. En el caso de Guatemala entiendo que la mayoría de las niñas que quedan embarazadas salen del sistema escolar, lo cual es, imagínense, es uno de los principales proyectos de vida, pues se trunca, ¿no? Y otras muchas consecuencias, digamos, sociales y vitales. Pero también tiene consecuencias biológicas para esa niña, ¿no? Afecta, si todavía está en la época de crecimiento, afecta su crecimiento, su desarrollo, porque no está plenamente desarrollada. Los embarazos adolescentes tienen mucha mayor probabilidad de acabar de manera trágica que un embarazo ya de una mujer plenamente formada, porque el cuerpo evidentemente todavía no tiene toda la capacidad, entonces tiene más probabilidad de morir en el parto o de tener otro tipo de complicaciones. Y por supuesto también el bebé también tiende a ser de tamaño más pequeño, es decir, tener menos desarrollo, ya nacen con cierto nivel de desnutrición, tiene mayor probabilidad, no es una relación unívoca, hay mayor probabilidad que los niños sean chiquitos y de que tengan una diversidad de problemas de desarrollo y de capacidad. Importantísimo entonces motivar y fomentar todos esos cambios de comportamiento que indican que tenemos que estar muy atentos con los niños desde el embarazo, esos primeros 1000 días, y seguir con esa nutrición todos los días. Así que cuéntenos cómo ve usted la situación en Guatemala en los aspectos nutricionales. Bueno, como saben ustedes mucho mejor que yo, pues la desnutrición crónica en Guatemala de los niños menores de 5 años afecta a prácticamente la mitad de los niños. Es una cifra muy alta comparada con el nivel de desarrollo económico del país, ¿no? Países con niveles similares de desarrollo tienen niveles de desnutrición más o menos de la mitad de este nivel. O sea, realmente es una cierta anomalía, o sea, es un problema muy grave que, como estamos hablando, tiene consecuencias de largo plazo para las inequidades en el país y el desarrollo, ¿verdad? Porque, por supuesto, la capacidad productiva, creativa, incluso la capacidad de ser un ciudadano activo, ¿no? En el sistema de términos de desarrollo político del país, viene limitada también por esa experiencia vital en la primera infancia. Por otro lado, sí que se están haciendo muchos esfuerzos. Yo sé que el Estado, las instituciones también de la sociedad civil están involucradas en diferentes iniciativas y esfuerzos. La Estrategia Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica, por supuesto, es el gran paraguas, el gran referente en ese sentido, y se están haciendo algunos avances. Pero sin duda hace falta hacer más, puesto que está reduciéndose de manera muy lenta todavía la desnutrición crónica. ¿Cómo es que apoya UNICEF todos estos procesos que ya se están llevando a cabo y cómo apoyan una adecuada alimentación en los niños y niñas? Bueno, primero apoyando a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y otros actores a diseñar buenas estrategias, ¿no? Porque como somos, entre otras cosas, somos una agencia de asistencia técnica al Estado. Por otro lado, estamos dentro de lo que es la implementación de esa estrategia apoyando varias dimensiones, quizás la más notable en la que UNICEF cree que tenemos un aporte, creemos que tenemos una capacidad de aportar algo más, es en ese trabajo con las familias y las comunidades para el cambio de comportamiento y el cambio de relaciones también, porque también lo comentábamos un poco fuera de cámara, el alimento que recibe un niño depende de muchos factores, primero de que haya alimentos en la comunidad, en la familia, ¿verdad? Segundo, de que haya conocimientos y de los padres, la mamá en particular, o de la persona que cuida, que alimenta al niño, sobre cuáles son los alimentos más adecuados para cada edad y cada circunstancia, y la diversidad de dieta y todo esto. Tercero, que esa persona tenga el poder para tomar la decisión de qué dar a sus hijos.
Y eso también tiene que ver con las tradiciones, las influencias de las personas más mayores, también la relación de edades, de la persona cuidadora, la mamá quizás, y el papá u otros miembros de la comunidad, y por supuesto de las relaciones de género también, ¿no? de las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Entonces, creemos que trabajando toda ese cosmos de relaciones, que no solamente es una cuestión de, entre comillas, educar a las mamás, sino más bien de involucrarse en nosotros, lo que llamamos nosotros, bueno, se conoce, no solamente nosotros lo llamamos así, comunicación para el desarrollo, es decir, poder entablar una conversación, comprender a esa familia y a esa comunidad, entender su dinámica, entender sus motivaciones y compartir de poder compartir también los conocimientos que tenemos técnicos y científicos de por qué es bueno tal o cual comportamiento, y juntos, digamos, negociar con esa familia, con esa madre, con esa comunidad, cómo pueden cambiar la forma de organizarse, de comportarse, para que el niño reciba la alimentación que requiere y por tanto tenga una buena nutrición. Definitivamente una ardua labor la que se debe llevar a cabo aquí en Guatemala, y desafortunadamente el tiempo siempre está en nuestra contra. Así que pues voy a pedirle, Carlos, que brindemos para finalizar un mensaje a la población para incentivarlos a que trabajemos todos juntos en esa adecuada alimentación que todos debemos tener. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo, primero, como sociedad tenemos que concienciarnos que esa primera etapa de la vida es crítica, crucial, y ya no se puede recuperar una vez que hemos perdido esa oportunidad. En segundo lugar, que por tanto la sociedad en su conjunto y las familias, cada familia tiene que dar prioridad a la alimentación de la mujer embarazada y del niño pequeño. Prioridad tanto en tener los conocimientos que se requieren para asegurar que es una alimentación adecuada, como también dar prioridad en la distribución y la priorización de quién debe recibir alimentos prioritariamente dentro del hogar. Entonces yo creo que es toda la sociedad, es una responsabilidad de toda la sociedad, pero particularmente de las familias, y el Estado debe apoyar dando información, dando acompañamiento y en algunos casos dando apoyo también material a estas familias que lo requieren. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir ese mensaje tan importante con la población, y agradecemos también la oportunidad de brindarnos este espacio y compartir sus experiencias con nosotros. Ha sido un placer y, por supuesto, vamos a seguir acompañando a la CESAN y al resto de las instituciones a conseguir mejorar los resultados para los niños. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que también en nuestro canal de YouTube pueden ver las entrevistas que hemos tenido con otros invitados especiales en este mismo espacio. Hoy nos acompañó Carlos Carrera, el nuevo representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y en una próxima oportunidad vamos a ampliar este y otros temas en los cuales también se trabaja con UNICEF. Así que gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana.